Hola chicos, me presento, soy la profesora Dana del curso de CAS, que es Ciencia, Mente y Salud. Estamos en nuestra cuarta semana y eh, el día de hoy toca el tema, ahora les voy a mostrar, un tema que ya no es correspondiente a lo que es biología, que es una rama de CAS, o sea, es una parte de CAS, ¿sí? Sino hoy día nos va a tocar lo que es química, ¿sí? Química es una de las materias también, por ejemplo, a mí que me encantan y tienen muchas cosas interesantes de las cuales aprender. Nosotros vamos a ver el día de hoy lo que es materia, y cuando hablamos de materia tenemos que hablar de la base de la materia, ¿no? De base de toda la materia, que es el átomo, ¿sí? Vamos a ver entonces. Materia, vamos a ver cuál es esa estructura de la materia, general, así una definición general. Propiedades de la materia, ya que tiene propiedades. Hay dos tipos de clasificaciones. Y también los cambios con respecto a esas propiedades. Estados de agregación de la materia. Y por último, clasificación de la materia, ¿sí? ¿Cómo se clasifica la materia? Para eso vamos a ver un mapa conceptual. Y por último, poder hacer los ejercicios resueltos, los problemas resueltos. Entonces, vamos a comenzar primero con un poco del material y ya luego les voy a presentar las diapositivas que yo hice para que podamos ver con dibujos, ¿sí? Si se puede, porque a veces verlo gráficamente con imágenes nos activa esa parte creativa que tenemos. Entonces, materia. Vamos a comenzar con esta pequeña lectura que es de Empédocles de Agragas, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir, ¿no? ¿Quién fue Empédocles de Agragas, o también llamado de Agrigento, ¿sí? Fue un filósofo, así para algo cortito, fue un filósofo y político griego, ¿sí? eh, ahí para comenzar, entonces su rama en sí no era ser químico, no tenía nada que ver mucho con la ciencia, ¿no? Pero los filósofos, a los filósofos les encanta pensar mucho, ¿sí? Ustedes por ahí han escuchado sobre la filosofía, pues es una rama en donde se utiliza bastante lo que es la reflexión, el hecho también de preguntarse, preguntas por donde quiera que hay. Entonces, Empédocles de Agragas consideraba, por ejemplo, es una de las cosas que hacía, consideraba la luz como un fluido que emanaba de los ojos del observador. Sí, algo difícil de entender quizás, porque tiene palabras muy técnicas, no son palabras comunes, ¿sí? Pero imagínense que la luz, ustedes saben cómo es la luz, él decía que era un fluido que emanaba la luz del observador, ¿sí? Que actuaba como modo tentáculo, ¿sí? O sea, venía como tentáculos y entraba por la pupila, pues, ¿no? Por el ojo, por la pupila, y nos hacía, pues, poder ver, ¿sí? Asemejando el sentido de la vista al sentido del tacto. Entonces aquí, esa es una de las partes, ¿no? Para hacerles entender cómo es que Empédocles eh, tenía visiones diferentes a lo que ahora se conoce, o tenía otras perspectivas de lo que eran ciertas cosas, como la luz, quizás como algo también material o algo no material. Generalmente los filósofos se van más a lo no material. La luz, el tiempo, la distancia, ¿sí? El amor, sentimientos, etc. Entonces, vamos a seguir la lectura de aquí. Fue una persona polifacética. Polifacética significa que tiene varias carreras, ¿sí? Se dedicó a varias cosas. Sacerdote, místico, profeta, predicador, médico, poeta, filósofo y político. Él recorrió las ciudades de la ciudad Magna Grecia
y algunos afirman que murió arrojándose al cráter del volcán Etna. ¿Sí? Entonces tuvo una muerte no natural, ¿no? O sea, lo que se dice, porque son según historias, según escritos o según jeroglíficos o según, no jeroglíficos, sino según representaciones gráficas, que murió arrojándose al cráter de un volcán. Hasta nosotros han llegado muchos fragmentos de sus himnos purificatorios y de su obra sobre la naturaleza, ya que sabemos que fue poeta. A diferencia de los milesios, quienes sostenían que había un principio único de todas las cosas, ya que ellos creían que algo a partir de, o sea, para que todas las cosas existiesen, ¿sí? De algo surgió, de una sola cosa. Él, Empédocles, sostenía que había 4 sustancias fundamentales. Él decía que no, no de una única sola cosa. O sea, es como decir, de una bolita surge todo. No, él decía de, hay sustancias fundamentales. ¿Cómo cuáles son estas? Tierra, agua, aire y fuego. Los 4 elementos. Todas las cosas se forman por mezcla y separación de estos 4 elementos, ¿sí? Por mezcla y separación. Esos elementos, según Aristóteles, eternamente subsistentes y no engendrados, son indestructibles. La tierra, el agua, el aire y el fuego no se podían destruir. Si nosotros apagamos el fuego, eso no significaba que no, que no surgiese nuevamente una llama de fuego en alguna ocasión. Si, digamos, terminábamos el agua, no significa que esta agua terminase por no haber en ningún lugar, ¿sí? Dice que no nacen ni perecen, y por la mezcla de sus partículas con las de los otros. 3 elementos se forman las diversas cosas que conocemos. El devenir es cambio por reunión y separación de partículas, pero con propiedad nada nace y nada muere. No se da nacimiento de ninguna de las cosas mortales, ni un acabarse en la muerte, sino solo mezcla y cambio de las cosas. Esto quiere decir, eso está muy acorde a lo que es el principio de o mejor dicho, la ley de la materia, ¿no? La primera ley de la materia, que dice que nada se crea, nada nace, como si nada nace, nada se crea, ni nada se destruye, o sea, nada se crea, ni nada se muere. Solo se transforma. Esa transformación está dada por estas mezclas y cambio. En el mundo físico que nos rodea solo hay materia que se manifiesta en forma de masa o energía, y estas se encuentran íntimamente relacionadas. ¿Sí? Entonces tenemos la materia porque está dado por masa, y esta masa a la vez es energía. Sabemos que masa es igual a energía. Nosotros podemos convertir de energía a masa o de masa a energía. Esas se encuentran relacionadas, pero ¿qué es la materia? Pues tenemos que definir esta palabra, que es difícil de dar una definición de materia mediante términos corrientes, ¿sí? O sea, mediante decir, la materia es una cosa, o la materia es lo que tengo acá, que es una laptop, ¿sí? No, tenemos que, o sea, para definir la materia en sí, es muy complejo, ¿sí? Ya que podemos hablar de materia desde algo muy pequeñito que no podemos ver a simple vista y también a la vez de algo muy grande. Para nosotros, por lo tanto, materia es todo aquello que constituye los cuerpos y también se dice que es la base del universo y presenta 2 propiedades fundamentales. ¿Qué más? La materia ocupa espacio en el universo. Cuando ocupa espacio quiere decir que tiene volumen y posee masa. Tiene 2 propiedades, tiene 2 magnitudes, la masa y el volumen. Principales, las 2 magnitudes básicas. Y como consecuencia impresiona nuestros sentidos. La materia se presenta en forma muy diversa, ¿no? Sabemos que puede presentarse como en forma de un lapicero, nuestra mano, un pan, ¿sí? Pero toda ella tiene la misma estructura. ¿Cuál es la estructura de la materia? Está formada por átomos, ¿sí? Esta palabra, por favor, señalen, escriban, átomos. Los átomos, ¿qué más? La unión de átomos que forman moléculas y los iones que son átomos con carga o moléculas también con carga. Entonces,
ahí tenemos prácticamente una palabra que resume mucho la materia, es átomo, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la diapositiva. Tenemos 4 aquí conceptos. Cuerpo es toda porción limitada de materia. Sistema es aquella parte del universo físico cuyas propiedades se están investigando. El sistema está confinado a un lugar definido del espacio por la frontera que lo separa del medio ambiente. O sea, un sistema podríamos entender como, digamos, esta hoja, ¿sí? Voy a checarla. Esta hoja es mi sistema. Esta hoja tiene palabras, tiene una imagen que no pertenece a las otras, ¿no? O más allá de pertenecer, tiene imágenes y palabras que son propias de esta hoja, ¿sí? Entonces, esto es como decir sus propiedades, ¿sí? El sistema es parte de todo el universo, que sería todo el libro, en donde se presentan propiedades, que en este caso serían las letras, las imágenes, el color, etc. Esto limita de las otras hojas, o sea, estos límites, que serían los bordes, hace que no se junten con las otras hojas y tengamos un orden, ¿no? Ese es un sistema, ¿sí? Algo así podríamos definir. Seguimos, átomo. Es la partícula más pequeña de los elementos hasta donde se conserva su identidad. ¿Por qué es importante decir es la partícula más pequeña hasta donde se conserva su identidad? Porque hay partículas más pequeñas que los átomos, sí, hay un montón, la verdad. Pero la que conserva, la que tiene aún las propiedades que hacen que, digamos, el lápiz sea lápiz, es el átomo, ¿sí? Es decir, fracciones más pequeñas pierden la información sobre la identidad. Por ejemplo, un quark, que es una partícula más pequeñita que el átomo, no me dice, o sea, teniendo un montón de esos, no me dice que estoy ante un lápiz. El conjunto de esos quarks no me dice que estoy ante un lápiz, ¿sí? Vamos con la molécula. Molécula es la partícula más pequeña de un compuesto o elemento que tiene existencia estable o independiente en la naturaleza, estando formada por la unión íntima de dos o más átomos. Para formar una molécula yo tengo que tener dos o más átomos. Un átomo no es una molécula. Dos átomos sí, juntos. Tres átomos también. 5, 10, 15, 20 también. Miles, millones también. ¿Sí? Esa es una molécula. Vamos con propiedades de la materia. Las propiedades son las características que la identifican, es decir, bueno, antes de pasar aquí, vamos a dar un stop, ¿sí? Antes de pasar a propiedades, vamos a ir con las diapositivas para ir acorde mejor, para no perdernos y acordarnos de esto de aquí. Mostrarles también un poco, ¿sí? Les voy a mostrar lo que es la pantalla de la siguiente ventana. A ver, acá está. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿sí? La siguiente diapositiva, que se llama materia y sus propiedades y su naturaleza atómica, ¿sí? El objetivo, ¿sí?, de la clase en general es conocer la estructura atómica de los materiales sólidos, líquidos y gaseosos en función de su disposición y organización geométrica. ¿De qué? De los átomos, porque esos son la base, ¿sí? Vamos entonces con estructura del átomo. Entonces, el átomo. Dijimos que el átomo es la unidad más pequeña que mantiene su identidad, ¿no? En este caso es la unidad básica de toda la materia. La estructura que define a todos los elementos y tiene propiedades bien definidas, ¿sí? Sus propiedades no se pierden. Entonces, la estructura del átomo es la siguiente. Nosotros tenemos protones, neutrones y electrones, que son los elementos, bueno, sí, las partes del átomo, que uno, son las más conocidas, y dos, son las que, en comparación con otros elementos que quizás tienen mayor tamaño, ¿sí? Que es considerable.
Además que estos ya están siendo o han sido muy estudiadas en realidad y están siendo muy estudiadas. Pero elementos más pequeños por lo mismo que es el tamaño de estos elementos que son muy pequeños y además que no se les conoce tanto, pues no hay investigaciones como en el caso de los protones, neutrones y electrones. Entonces tenemos protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. Protones y aquí neutrones. Los protones tienen una carga positiva y los neutrones no tienen. Como positivo más nada, me va a dar una carga positiva. El núcleo tiene una carga positiva. Los electrones se encuentran en la nube electrónica o también llamado capa electrónica, ¿sí? Capa o nube electrónica porque se encuentran electrones que tienen una carga negativa. Estas bolitas de color naranja que pueden encontrarse en la primera, en la segunda, en la tercera capa. Donde se encuentren y la cantidad va a depender del átomo. Tenemos entonces aquí datos más específicos, por ejemplo, el protón tiene una carga de más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, su masa es casi, bueno, es, no se puede, no podemos pesarlo con una balanza, ¿verdad? Porque es 10 a la menos 27, significa que es 0,000000, así, puntos seguidos, 16 gramos, ¿sí? Entonces no es considerable su masa, pero sí se pudo pesar, así que aquí tenemos la cantidad. Neutrón no tiene carga y su masa es de 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. La diferencia está en el tercer decimal, ya que el neutrón es un poquito más pesado, ¿sí? Un poquito más, tiene más masa. El electrón, su carga es negativa, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y su masa es de 9,1 menos 10 a la 31, por 10 a la menos 31. ¿Qué significa esto? Que como es por 10 a la menos 31, significa que hay más ceros antes de llegar al 9,1. Entonces, su masa del electrón es mucho menor que la del protón y neutrón. Miren, no sé también si ven aquí, el tamaño de aquí es mayor que estas bolitas, ¿sí? Aquí tenemos estructura interna de un átomo, también tenemos a los quarks, que son estructuras mucho más pequeñas, y hay otros elementos, ¿no? Nomenclatura de los elementos químicos, y esto es importante saber, ya que estamos hablando de átomos. Un átomo, en este caso, un elemento químico está formado por átomos, ¿sí? Átomos que tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, el hidrógeno tiene átomos que tienen las mismas propiedades, que hacen que en general el hidrógeno tenga características propias, características definidas. Por ejemplo, en la tabla periódica ustedes van a encontrar así un cuadradito donde tienen un elemento, el nombre del elemento y estos dos valores. La letra que está aquí va a ser el símbolo del elemento químico. Por ejemplo, hidrógeno, H. La A, que es un valor numérico, va a ser el número másico. Y la Z, que es un valor también numérico, va a ser el número atómico, ¿sí? Sabemos que el número atómico es el número de protones, cuántos protones tiene. Y el número másico es los protones más neutrones, porque justo estos donde se encuentran en el núcleo. Naturaleza eléctrica del átomo, el átomo neutro, en donde vamos a tener el número de electrones es igual al número de protones. Significa que estas bolitas naranjas van a ser igual a la cantidad de bolitas verdes que se puedan encontrar en el núcleo. En un átomo neutro que no tiene carga. El número de protones en un núcleo determina el elemento químico al que corresponde un átomo. Tenemos, por ejemplo, X con 35 y 17. El elemento en sí es X, ¿no? A, que es 35, es igual al número de protones más neutrones, que es 35. Z, que es 17, es igual al número de protones. Si yo conozco número de protones, puedo saber el número de neutrones. ¿Cómo? Restando. 35 menos 17 me da número de neutrones. Y esto es igual a 18 neutrones, ¿sí? Correspondiente, por lo tanto, al elemento cloro. Y aquí tengo, ¿no? ¿Ves?
el cloro. El cloro tiene 17 electrones y tiene 18 neutrones. Entonces, historia. Demócrito fue el primero en afirmar que la materia está compuesta por átomos y que estos eran indivisibles. Demócrito en sí fue un filósofo griego que desarrolló la teoría atomista, ¿sí? La cual postula que la materia está formada por átomos. Acá está. Partículas que son indivisibles, indestructibles y eternas. ¿Sí? ¿Qué decía la teoría atomista de Demócrito? Porque los átomos son infinitos, hay miles, millones y millones y millones de átomos. Infinitos átomos. Además que eran homogéneos, que se parecían todos. ¿Sí? Eran como bolitas, no sé si acá lo tengo, pero eran como bolitas que iguales, o sea, como canicas. Imagínense que todas las canicas son celestes, pues todas eran canicas celestes, esos eran los átomos. Los átomos también decía que se mueven en el vacío, lo que permite que se junten y se separen. ¿Sí? Los átomos son el elemento físico que constituye cualquier tipo de realidad. Un momento, por favor. Ya está. Entonces tenemos, ¿sí? Eso es lo que nos decía Demócrito. Luego vino vinieron otros científicos o otros estudiosos a rechazar esta idea de Demócrito, ¿sí? Teniendo base, claro, científica. Entonces, hasta ahí quedó todo esto, hasta que Dalton, en 1803, lanzó su teoría atómica de la materia. En ella decía que todos los elementos que se conocen están constituidos por átomos y que estos eran los más pequeños en que se podía dividir la materia. Es decir, eran indivisibles. ¿Sí? ¿Qué decía la teoría atómica de Dalton? Era un modelo científico que describía los átomos como partículas también indivisibles, al igual que Demócrito, e indestructibles. ¿Sí? Decía que la materia estaba compuesta por átomos, que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Esto es importante, porque Demócrito decía que ya sea el átomo de hidrógeno, del aire, del fuego, de la tierra, del agua, de lo que sea, los átomos eran los mismos. Átomo acá era el mismo que este átomo y que este átomo. En cambio, ya Dalton decía que los átomos del mismo elemento son idénticos entre sí. O sea, digamos, si yo tengo hidrógenos, pues los hidrógenos, todos sus átomos van a ser idénticos, pero el oxígeno es diferente. Los átomos del oxígeno van a ser diferentes. Tienen otras propiedades, tienen otras características. Decía también que los átomos no se crean, destruyen ni dividen durante las reacciones químicas. ¿Sí? Y los átomos de diferentes elementos tienen propiedades y masas distintas. Acá tenemos, la materia está formada por minúsculas partículas llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí y diferentes a los átomos de otros, como por ejemplo hidrógeno y oxígeno, uno es verde, otro es rojo. Obviamente no es el color, pero para dar a entender, ¿no? Que son diferentes. Luego vino Amadeo Avogadro para formular una ley que lleva su nombre, ley de Avogadro. Esta ley viene a decir que dos volúmenes iguales de diferentes gases y en las mismas condiciones tienen el mismo número de moléculas, pero no el mismo número de átomos. ¿Sí? Avogadro fue un físico, ¿sí? Se inclinaba más para la física y también fue investigador, que contribuyó al conocimiento de los átomos y las moléculas. Aunque él no usó la palabra átomo en sí en sus trabajos, sí consideraba que existía una molécula elemental que correspondía a lo que es ahora llamado átomo actual. Seguimos entonces. Bueno, en sí, hay algo importante que eso lo van a ver ya ustedes en clases
posteriores que se llama el número de Avogadro. Este número se trata, se trata de un número que representa la cantidad de átomos, moléculas o iones que hay en una cantidad de sustancia, ¿sí? Esto lo van a ver en química ustedes, pero en química ya de siguientes grados. Cuando avancen van a poder ver el número de Avogadro en lo que es unidades químicas de masa, por ejemplo. Vamos con Thomson. Thomson en 1906 supuso que Dalton estaba equivocado, ¿sí? Porque el átomo estaba compuesto de electrones. Thomson fue el que descubrió el electrón, ¿sí? Él fue el que hizo también el llamado modelo de budín de pasas, ya que un budín nosotros sabemos que tiene pasitas, ¿verdad? Y esas pasitas son negras, ya bueno, el átomo era el budín en sí y las pasitas eran los electrones, ¿sí? Ese era lo que describía la teoría o la estructura del átomo para Thomson. Tenemos aquí, al estudiar partículas que formaban estos rayos, observó que eran las mismas siempre, cualquiera que fuera el gas del interior del tubo. Por tanto, en el interior de todos los átomos existían una o más partículas con carga negativa llamadas electrones. Este fue el experimento de rayos catódicos. Sin embargo, por ejemplo, con respecto a este modelo de Thomson, no era correcto. ¿Por qué? Porque predecía que la carga positiva del átomo estaba también distribuida por todo el átomo. O sea, si tenía carga negativa, de la misma manera había carga positiva que estaba distribuida por todo el átomo. O sea, no había núcleo, en otras palabras. ¿Sí? Toda esta parte del budín, que es pan, era positivo. ¿Sí? Esto es lo que decía, ¿no? Eso es lo que da a entender. Tenemos luego a Rutherford en 1911, que lanzó, ¿sí?, la primera teoría sobre la estructura de átomos. En ella decía que los electrones giraban alrededor del núcleo como si fuera un sistema solar en miniatura. Y esta teoría se mantuvo hasta 1913. El principal aporte de Rutherford en sí fue proponer por primera vez la existencia de un núcleo central en el átomo, lo que Thomson no había considerado. Aquí Rutherford sí consideró, ese núcleo era como el Sol. Alrededor del Sol giran los demás planetas, ¿no? Entonces, alrededor del Sol, que era el núcleo, estaban o giraban los electrones, ¿sí? Esto es lo que dijo entonces Rutherford, que había electrones, núcleo, y había una nube de electrones. Luego vino Bohr en 1913 y lanzó una nueva teoría atómica que decía que los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas, ahora lo que conocemos como capas electrónicas. Esta teoría fue la más importante, llamada teoría atómica de Bohr. ¿Sí? Es una de las más importantes y lo que se utiliza mucho, la verdad, en varias imágenes ustedes van a observar que tenemos diferentes anillos uno sobre otro y en ellos están los electrones que giran, ¿sí? ¿Qué más? En 1919 Rutherford nuevamente descubrió que él descubrió el núcleo de los átomos, ¿sí? Ahí es donde se descubrió el núcleo. Y luego se descubrió ya el protón, que era la parte positiva, ¿no? Primero se descubrió la parte negativa y luego la parte positiva. Y ya en 1932 Chadwick descubrió lo que es el neutrón. Se fue descubriendo elemento por elemento del átomo. El neutrón es una de las partículas fundamentales de la materia que se encuentra en el núcleo del átomo. A ver si estoy compartiendo la... Sí, ¿no? Ya está. Ya está. Bueno, todas esas fueron ecuaciones que utilizaron los físicos, los investigadores, para detectar el movimiento, por ejemplo, del electrón, para detectar también si habían otros elementos como el neutrón, el protón, ¿sí? Entonces, en conclusión, tenemos ahí los modelos atómicos que fueron avanzando y cada vez se van dando más nuevos modelos atómicos. Entonces, ahí nos referencia. Esto no vamos a ver todavía. Y vamos a pasar para
Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Vamos a pasar para propiedades. Esperen un momento. Ya, ahora les voy a compartir nuevamente el libro para seguir con las propiedades. Acá está. Sí. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, seguimos entonces. Propiedades de la materia. Son las características que la identifican, es decir, las diversas formas como es percibida por nuestro sentido. Por ejemplo, el color, el olor, la densidad, el punto de fusión, punto de visión. Color, olor son las más conocidas, ¿no? Ustedes pueden fácilmente describir el olor de alguna comida, el olor de algún objeto, el olor de algún ser vivo, ¿sí? El color también, que utilizamos para estos dos nuestros sentidos. Para la densidad no es solo utilizar nuestros sentidos, necesitamos herramientas, igual que para el estado de agregación, el punto de fusión y el punto de ebullición. Denominamos propiedades generales aquellas características que posee la materia en general. Propiedades generales, características generales, independiente de su identidad. ¿Cuáles son estas propiedades? El volumen, que es lo que nos indica cuánto espacio ocupa la materia. La inercia, que se puede cambiar el estado de movimiento. O sea, digamos, si yo me encuentro en reposo, la inercia hace que yo siga en reposo hasta que algún cuerpo me mueva, ¿sí? Yo no me voy a mover de la nada, no significa que yo me mueva de la nada. Si de pronto tambaleo un poco es quizás porque hay mucho viento, quizás tambaleo un poco porque alguien me tocó, tambaleo un poco porque yo misma hice que causé el movimiento, ¿sí? Impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo lugar. Yo no puedo poner ahora mi mano, por ejemplo, donde se encuentra ahorita la laptop. ¿Por qué? Porque está ocupado por la masa de la laptop. Porosidad. Entre las partículas que forman la materia existe espacio vacío, ¿sí? No es que nada sea totalmente concreto. Aunque parezca que una hoja no tiene nada de espacio para pasar, bueno, sí hay. Aunque parezca que una mesa que es totalmente de madera, ¿sí? O metal, ya ponle metal, no significa que no haya poros, sí hay poros. Entre las partículas siempre hay espacio vacío. Divisibilidad. La materia puede fragmentarse. Las propiedades intensivas, a su vez, ¿sí? Se pueden clasificar estos son propiedades generales, ¿sí? Hay dos tipos, extensivas e intensivas. Estas son extensivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no dependen en sí de la materia. Propiedades físicas. Son las características de una sustancia que la distingue de las demás, por lo que no implica cambio alguno en ninguna otra sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión, punto de ebullición, viscosidad, densidad, dureza. Con ello, con propiedades físicas, nosotros vamos a hablar de cambios físicos, que es modificar la forma de la materia, pero no hablando de lo químico, o sea, de su estructura química, ¿sí? Solo cambiamos, digamos, el color, podríamos cambiar la forma, el tamaño, pero no la identidad química. Significa que si yo rompo un papel, el papel sigue siendo papel, ¿sí? No cambia ya el nombre, no cambia lo que es. Son reversibles, o sea, se pueden reparar y puede recuperar la condición inicial cuando ya no hay acción que produzca el cambio. Cambios de estado son ejemplos de cambio físico. Por ejemplo, el cambiar del líquido a gaseoso es un ejemplo de cambio físico. Luego están las propiedades químicas. Son las cualidades y características de una sustancia que la hacen cambiar, sea por la o no por la acción de otra sustancia. En este caso sí va a cambiar la identidad química. Por ejemplo, es característico que el alcohol arda, ¿no? El hierro se oxide y el sodio reacciona violentamente con el agua. Cambio químico. Es la modificación en la cual una o más clases de materia son transformadas en una nueva clase de materia.
Tenemos una antigua y vamos a tener una nueva, que tiene propiedades y características diferentes, ¿sí? ¿A partir de qué? De normalmente reacciones químicas. Por ejemplo, la formación de herrumbre en el hierro, durante la cual el hierro se combina con el oxígeno del aire para formar un nuevo material llamado herrumbre. Yo tenía diferentes materiales y ahora va a formarse uno nuevo gracias a una reacción química. Los materiales originales se combinan químicamente y no se pueden ser separados por medios físicos. Es decir, que si yo quiero el hierro y el oxígeno formaron, sabemos que formó el herrumbre, yo no puedo pasar de herrumbre a hierro y oxígeno fácilmente, ¿sí? Tiene que pasar también una reacción química. En este caso los cambios son permanentes y solo por otros cambios químicos se puede recuperar la condición inicial. Acá tenemos entonces, vamos acá, ¿sí? Propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son las dependientes de la masa. Son aditivas, significa que se pueden sumar, y no adecuadas para identificar a la materia. El tamaño, la forma, el peso, volumen y el calor absorbido por los cuerpos son ejemplos de propiedades extensivas. El peso depende de la masa. El volumen también. El calor también. La forma también. El tamaño también. Propiedades intensivas son las que no dependen de la masa, son independientes. No son aditivas, o sea, no se suman, pero sí adecuadas para identificarlo. El punto de fusión, el punto de ebullición, densidad, dureza, viscosidad, inflamabilidad, son ejemplos de propiedades intensivas. Tenemos, por ejemplo, al alcohol etílico, ¿sí? Que se funde a tantos grados centígrados y hierve a tantos grados. Tiene una densidad y un calor específico de 2.43. No hay otra sustancia que tenga este conjunto de propiedades igual, ¿sí? Que el alcohol etílico. No hay otra que también pese o que tenga un calor de 2.43 joules sobre gramo y a la vez tenga un punto de fusión y a la vez de ebullición y a la vez tenga una densidad tal. No. Este es propio del alcohol etílico, de esta molécula, ¿sí? De esta sustancia. Vamos entonces con estados de agregación de la materia. ¿Sí? Para formar, vamos a ver acá, si acá lo tengo, sí, acá está. Acá tenemos, entonces las propiedades de los estados de la materia pueden comprenderse en el nivel molecular. Por ejemplo, en un gas, las moléculas están muy separadas y se mueven a altas velocidades por lo mismo que tienen mucho espacio para moverse. Colisionan, o sea, se chocan repentinamente entre sí y con las paredes del recipiente. ¿Qué pasa si comprimimos un gas? O sea, ¿qué pasa si, digamos, tenemos un recipiente lleno de gas y lo aplastamos? Pues disminuye el espacio entre las moléculas y se incrementa la frecuencia de las colisiones. Hay más choques, ¿sí? Por lo mismo que ya no tienen mucho espacio, hay más choques, o sea, los choques aumentan, ¿sí? La velocidad aumenta, los choques aumentan, pero no altera el tamaño de la forma de esto. O sea, los átomos que están dentro no se modifican, siguen siendo los mismos. En el estado líquido, las moléculas están más cercanas, no tanto, pero sí están más cercanas que aquí, pero aún se mueven rápidamente. Este rápido movimiento permite que se deslicen unas sobre otras y por eso se dice que un líquido fluye con facilidad, ¿sí? Hay un deslizamiento de una molécula sobre, un átomo sobre otro átomo. Tenemos entonces, en la superficie hay una estructura determinada de la configuración atómica y en el interior o en la parte central, en la parte baja, hay otra, que es esta de aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? La configuración electrónica con respecto al espacio cambia. En un sólido las moléculas están firmemente unidas entre sí, por lo general en arreglos definidos geométricos, dentro de los cuales las moléculas solo pueden moverse poco, ya que están más en sus posiciones, ¿sí? No hay movimiento como en el caso del gas o el líquido, ¿sí? Mientras más juntos estén, menos espacio tienen. Por lo tanto, ellos no se pueden mover. Es como si dicen todos en un tren y están bien apretados, ¿no? No me puedo mover para allá ni para allá. Estoy apretado.
Entonces vamos a ver este pequeño video chiquito así nada más para entender cómo que se podrían mover en un gas, por ejemplo. Tenemos en el estado líquido. Miren cómo se mueve como si fuera una hamaca. ¿Sí? Tiene un patrón, tiene un ritmo, ¿sí? No como en el caso del otro que es más caótico. Acá hay acá como si estuviese fluyendo, ¿no? Y por último acá tenemos en el sólido, donde ya no hay casi nada de movimiento y se presentan estructuras geométricas, ¿sí? Obviamente no está quieto, porque no existe materia que esté quieta, todo está en movimiento, pero es una representación gráfica nada más. Listo, entonces hablamos de la estados de agregación de la materia. Hemos resumido en las diapositivas. Tenemos aquí, ¿no? Ejemplos de la fase sólida, líquida y gaseosa. Por ejemplo, en la fase sólida tenemos cuerpos como el hielo, la sal común, la calcita. Volumen y forma definida, un ordenamiento tridimensional como cristales, geométrico. Son incompresibles, significa que no se pueden comprimir, y difusión muy lenta. Ustedes lo vieron, no hay movimiento caótico como en el gaseoso. En el caso del líquido tenemos al agua, a la gasolina y al alcohol, un volumen definido, forma variable, ya que el líquido puede amoldarse al recipiente donde se contenga. No existe ordenamiento tridimensional. Y en el caso del gaseoso, vapor, propano y aire. Su volumen y forma son variables. Miscibilidad y compresibilidad. Dijimos que se pueden comprimir sin cambiar la estructura de los átomos que contengan. Entonces, aquí tenemos un paso de los estados de agregación de un paso a otro. ¿Qué pasa cuando yo cambio del sólido al líquido? Pues ese paso o vamos a decir que ese cambio de sólido a líquido se llama fusión. El cambio de líquido a gas se llama evaporación. Y si queremos volver de gas a líquido, se llama condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y ahora, ¿qué pasa si queremos pasar de un sólido sin pasarnos por el líquido y queremos ir de frente a gaseoso? Pues hablamos de sublimación. Y si pasamos de un gas a sólido, sublimación, pero inversa, o también llamado compensación. ¿Sí? Luego de eso, ya que ese es un tema extenso en sí, a ver, déjame ver un momento, por favor. Ya, vamos a hablar de las propiedades de clasificación de la materia, ¿sí? Vamos a clasificar la materia, vamos a ver las diapositivas. Ya. Antes de ver las propiedades ya hemos visto rápidamente, pero vamos a ver la clasificación. ¿Dónde está nuestra clasificación? Acá está.
Acá está, a ver, ahorita ya. Sustancias se clasifican en sustancias puras y mezclas. Una mezcla, ¿sí? En una mezcla vamos a tener dos tipos, homogénea y heterogénea, dependiendo de su composición. Si tenemos una sola fase con respecto a esa sustancia, esta mezcla, pues se le llama homogénea, y como ejemplos tenemos el café con leche, el agua de azúcar, mayonesa, gasolina. Por ejemplo, el café con leche, ustedes han tomado café con leche alguna vez o café con cocoa, pues si ustedes remueven bien, al final todo queda líquido, ¿verdad? No hay una parte líquida y una parte sólida, no hay una parte gaseosa y una parte líquida, no, todo es líquido. Igual con el agua y azúcar, igual con la mayonesa, que ya llega a ser un fluido no tan líquido, sino más espesito, pero todo es del mismo. Si ustedes tocan toda parte de la mayonesa, es la misma, ¿sí? La misma textura. Con respecto a una mezcla heterogénea, tenemos dos o más fases. Por ejemplo, una ensalada podríamos tener, con respecto a las verduras, todas son diferentes. Una lechuga de un tomate, que son sólidos, y también podemos echarle limón. El limón ya sería algo líquido, ¿sí? Agua y arena. El agua y arena, al no juntarse, tendríamos una parte líquida y una parte sólida, que es la arena. Sopa de letras también. Los sólidos serían el fideo, las verduritas, y el líquido sería la misma sustancia, el líquido. Sustancias puras, en sí tenemos sustancias puras simples y compuestos químicos. En las sustancias puras tenemos a los elementos, que son formados por átomos que son todos iguales. No se pueden descomponer en sustancias más simples. En cambio, los compuestos químicos son formados por moléculas iguales. Se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos químicos. Sustancias puras tenemos ejemplos: átomos de un elemento, moléculas de un elemento, moléculas de un compuesto y mezcla de elementos de un compuesto. Átomos de un elemento, todos son iguales los átomos. Moléculas son iguales, pero ahora tenemos un conjunto de esos átomos, ¿sí? Están unidos. Moléculas de un compuesto, tenemos diferentes átomos unidos, y mezcla de elementos y un compuesto tenemos tanto átomos de un elemento como con moléculas. Los elementos no se pueden descomponer en unidades más simples, siendo, ¿sí?, estando cada uno, formando cada uno elementos químicos. Elementos que componen la materia viva en porcentaje de peso corporal, tenemos como mayor al oxígeno, luego al carbono, luego al hidrógeno y luego al nitrógeno. Ahora, esto es el peso corporal de una persona, pero con respecto a la corteza terrestre tenemos al oxígeno, luego al silicio, luego al otros, aluminio, hierro y calcio. Compuestos. ¿Qué son los compuestos? Son sustancias que están formadas por la unión de dos o más elementos. El hidrógeno con el cloro, el oxígeno con el carbono con el hidrógeno. Tienen una composición definida. Compuestos como la molécula de agua, donde tengo átomo de hidrógeno y átomo de oxígeno. Mezclas, ¿no? Y acá tenemos, ahí hemos explicado un poco de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? En las mezclas heterogéneas la composición no es uniforme, tenemos arena y acerrín. Si yo mezclo, a pesar de mezclar un montón, va a terminar ambas sustancias separadas, ¿sí? Mezclas homogéneas, tenemos más ejemplos, como el latón, es una mezcla de cobre y zinc. Yo no puedo ver el cobre y no puedo ver el zinc acá, simplemente veo uno solo, que es el latón. Vinagre blanco también, y el alcohol. Ya está. Vamos ahí, terminamos esta parte y vamos a lo que es problemas resueltos. Dice, colocar verdadero o falso. El peso de un cuerpo determina la cantidad de materia del mismo. Cuánto pese, digamos, un cuerpo, sabemos que el peso es masa por gravedad. Determina la cantidad de materia, esto es, ¿cuánta materia haya? Pues sí, o sea, pero en sí no es, vamos a ponerle falso, porque es al revés. La materia o la cantidad de materia determina el peso de un cuerpo, ¿sí? El peso no. O sea, digamos, si yo peso 80 kilos, obviamente puedo conocer mi cantidad de materia, sí. La masa, sí. Es una enunciado un poco debatible, pero vamos a colocar verdadero. Listo. En un cambio, dice, en un cambio físico, no varía la composición de la materia. ¿Verdadero o falso?
A ver. Verdadero, ¿no? En un cambio físico, exacto, no varía la composición de la materia. En donde sí varía es en un cambio químico. Siguiente. Toda materia puede sufrir cambios físicos como químicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Todos pueden sufrir cambios físicos como cambios de estado, ¿sí? Y a la vez cambios químicos también, como reacciones químicas, oxidaciones, etc. ¿Qué más? La número 5, la número 4, ¿no? Esa es la 3, toda materia puede sufrir verdadero, 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 verdadero. Esto vamos todo verdadero. La materia que tiene idénticas propiedades en todas sus partes es homogénea. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? La materia homogénea dijimos que es aquella que tiene las mismas propiedades físicas y químicas en todas sus partes. La 5. Una sustancia es homogénea y no presenta composición definida. ¿Verdadero o falso? A ver. Fácil, ¿no? Una sustancia es homogénea y no presenta... Esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque una sustancia homogénea sí presenta una composición definida. ¿Sí? Una sustancia homogénea sí presenta. En cambio, una sustancia heterogénea sí no. ¿Sí? La homogeneidad, cuando hablamos de homogeneidad, se refiere a la uniformidad de las propiedades físicas y químicas en toda parte de esta sustancia. Entonces aquí es F de falso. Un sistema que tiene más de una fase es heterogéneo. Eso es verdadero, ¿no? 2 o más fases es heterogéneo. Siguiente. La característica principal de una mezcla es su composición definida. ¿Verdadero o falso? La número 7. La característica principal de una mezcla es su composición definida. Esto es falso, ¿sí? Porque la mezcla no tiene una composición definida. No tiene ni proporción fija de sus componentes. A veces es una combinación de dos o más sustancias, ¿sí? Esto es falso. La 8. Un material homogéneo de composición variable. ¿Dónde estamos? A la 8, ¿no? Sí. Un material homogéneo de composición variable es un compuesto químico. ¿Verdadero o falso? Aquí sería falso. ¿Por qué? Porque un compuesto químico es un material homogéneo con una composición definida y constante, no es variable. ¿Sí? El compuesto químico no tiene composición variable, sino fijo, definido. La química es la ciencia que se ocupa de la composición de las sustancias y de las transformaciones que experimentan. ¿Sí? Verdadero. Seguimos, la 10. La inflamabilidad de los compuestos orgánicos es una propiedad física. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? La inflamabilidad es una propiedad química. Falso. En un cambio químico, las sustancias que se forman son diferentes, tienen propiedades y composición distintas a los de los materiales originales. En un cambio químico, las sustancias que se forman son diferentes, tienen propiedades, esto es verdadero, ¿sí? Se forman nuevas sustancias. Las propiedades físicas describen la capacidad de una sustancia para formar nuevos compuestos. Esto es falso. Propiedades físicas, no, propiedades químicas. La densidad, dureza, punto de ebullición, volumen y viscosidad son ejemplos de propiedades intensivas. Dijimos que propiedades intensivas no dependen de la materia, por lo tanto esto es falso porque esto sí depende. No, hay cosas que sí dependen, ¿no? Densidad, punto de ebullición, a ver, volumen, punto de ebullición no depende, por ejemplo, en la materia, pero volumen, viscosidad sí. Volumen, densidad, eso es falso.
De los tres estados de agregación de la materia, el estado gaseoso es el más compacto. Eso es falso. El estado sólido es el más compacto. La condensación es el cambio de fase vapor a la fase líquida. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Una mezcla es la adición de dos o más sustancias de las cuales cada una conserva su identidad. Esto es verdadero, ¿sí? Ya sea homogénea o heterogénea, conserva su identidad. Indicar siempre se refiere a una propiedad física o química. El hidrógeno es combustible, propiedad química. El punto de fusión del hielo, propiedad física. Dureza de los minerales, física. Capacidad de reacción con el oxígeno, química. El sodio reacciona con el agua, química. Punto de ebullición del etanol. Punto de ebullición del etanol, física. Volatilidad de la gasolina, química. Inflamabilidad, química. Entonces ahí terminamos nuestra práctica dirigida, ¿sí? Lo demás, hay más ejercicios, sí, hay un montón. Los demás queda como tarea para ustedes, de esta primera página nomás, y queda para tarea como ustedes, resolver si son fenómenos físicos o químicos, y marcar, o aquí es marcar. Si no hay alguna que esté en el material, pues buscamos en Google. ¿Sí? Eso sería todo, chicos, me despido, hasta luego. Cuídense.